Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario en que se encuentren viéndonos. Es un placer saludarles en esta segunda sesión de la materia de Derecho Penal que se imparte en el segundo tetramestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Antes que nada, les pido una disculpa. Esta es una grabación que les estaré dejando ahí en el bloque de la segunda semana. Dado que tuve unos problemas con mi equipo de cómputo, internet y cuestiones meteorológicas, que también se nos fue la energía eléctrica, no pudimos llevar a cabo esa sesión como estaba programada, pero bueno, ya lo estaremos haciendo como debe de ser todos los lunes, como ya está programado. Eh, ya están también revisados los foros, ya la mayoría de sus comentarios ya están evaluados, salvo los que estén haciéndolos en estos últimos días, pero ya los estaré también yo revisando en la inmediatez de lo posible. Pero la mayoría ya están, me di la tarea en estos últimos días para evaluarlos, leerlos, revisarlos y evaluarlos. Eh, Ese es un pendiente que tenía. Otro pendiente es que las actividades, bueno, este foro sí está abierto hasta finales antes del examen parcial, más bien dicho. Ese lo dejé abierto para que puedan seguir participando. Algunos compañeros les van dando apenas esta materia de derecho penal, entonces soy como muy considerado y les dejo abierto en ese sentido este foro. Las demás actividades, como se pueden dar cuenta, sí tienen fecha límite, eh, para que se tomen el tiempo necesario de efectuarlas, cual debe de ser en esa semana. Les daré una oportunidad, sinceramente, a las personas que no pudieron por alguna situación personal, laboral o meteorológicas, como también nos ha pasado a nosotros, mm, pues dejarles abierto estas actividades una semana antes del examen parcial. O sea, del 17 al 23 de junio estaremos abriéndoles esta actividad, diga todas, la actividad 4, la 5, claro está, en ese momento estará abierta, la 4, la 3 y la 2, para que si alguno de ustedes no lo hizo, pues se tome en estas fechas para poderla elaborar. Ok, bueno, ahora sí entremos al tema de esta semana. Siempre les hago algunas aclaraciones antes de entrar pues sí, al estudio de lo que veremos en esta semana, que es la primera, que de alguna manera, nuestra primera actividad que estaremos ya enfocándonos sobre lo que es el Código Penal del Estado de Nuevo León y el libro de Derecho Penal. La sesión, el objetivo de esta sesión es que que el estudiante, perdón, analiza y considera la historia y los planteamientos generales del derecho penal. Además, conoce los primeros 16 artículos del Código Penal del Estado de Nuevo León y considerando la aplicación de la ley penal en el ámbito temporal, personal, así como la forma, tiempo y lugar del delito. Además, los delitos graves considerados vigentes en Nuevo León. Ok, este es el objetivo de esta primera sesión, bueno, de esta segunda actividad, más bien dicho, que es ahora sí que la primera de los libros y del código. Pero bueno, aquí vamos a estar dándole un clic al cuestionario, oprimimos a esta área y pues bueno, ya les aparecerá a ustedes las indicaciones que siempre les voy a estar realizando. Soy muy específico, trato de ser muy, pues ahora sí que claro para que ustedes me entiendan. Y los invitamos a que realicen ustedes un cuestionario. Siempre yo les hago ahí la sugerencia que ustedes lean los capítulos, los artículos y posteriormente realicen un cuestionario con sus respectivas respuestas, vaya, eh, y vayan juntando toda esa base de datos, todo ese cúmulo de preguntas. Posteriormente ya tendrán 3 intentos para efectuar este cuestionario de 10 preguntas que les aparecerán al poner siguiente, siguiente, cada
cada una de ellas, vaya. Y en cada una de ellas también tendrán 4 posibles respuestas, de las cuales tan solo una es la correcta. Entonces, se les dan 90 minutos, suficiente tiempo, 1 hora y media. Yo creo que hasta para poderlas leer y hasta buscarlas y encontrar la respuesta. Aquí lo que queremos es que ustedes se comprometan, que lean los textos, que entiendan, comprendan cómo está estructurado también el Código Penal del Estado de Nuevo León y a su vez también en el código, digan, en el libro, pues vayamos capítulo a capítulo entendiendo qué es el derecho penal. Como les mencionaba anteriormente, el código está escrito con muchos tecnicismos legales, ¿no? Es algo para abogados, podríamos estarlo diciendo. Entonces, nosotros tenemos que tener la humildad de que estamos en ese estudio, que pretendemos ser abogados. Ustedes, más que todo, yo ya, pues bueno, hace 20 años ya lo efectuamos. Pero en ese sentido los exhorto a que leamos, a que entendamos estos dos textos humildemente para poder llegar a tener esa presunción de tener la profesión de abogacía. En ese sentido, yo por eso les aclaro que el texto lo vamos a llevar para que ir comprendiendo todo este lenguaje técnico del Código Penal. Aquí ya entramos a hablar de delitos, ahorita vamos al estudio de estos primeros 16 artículos y ya iremos comprendiendo cómo está redactado, ¿no? Más que todo. Perdón. La información para realizar este cuestionario autoevaluable la obtendrán de la página 2 a la 21 del capítulo primero de las generalidades del derecho. Un capítulo relativamente pequeño, son 20 páginas, pero muy sustancial para que vayamos comprendiendo de dónde nace esta rama del derecho, ¿no? Y pues bueno, ahí lo tienen en el apartado de recursos y es el libro de Derecho Penal de la doctora Griselda Amuchetagui Requena. Y también en ese mismo apartado se encuentra el Código Penal del Estado de Nuevo León, vigente hasta la fecha, el 24 de enero del presente año. Acaba de sufrir todavía una reforma y se los hago mención para que se den cuenta que esto está cambiando. El derecho es una ciencia como tal y se mantiene en un cambio, en una constante vigencia. Y bueno, en nuestro código lo acaban de reformar hace muy poco. Ya entraremos también a ver más adelante las reformas que se hicieron. Primeramente son los primeros 16 artículos y ahorita los leeremos y entraremos ahí tal vez alguna duda que les pueda surgir, pues bueno, con mucho gusto estaremos ahí para eh, resolvérselas en la inmediatez de lo posible ahí mediante los mensajes. Ya leímos el mensaje, el objetivo, bueno, tenemos esta actividad se acumula un 30% a su calificación, a su ponderación del 30%. Relativamente yo les soy muy sincero, bueno, yo soy muy sincero y relativamente les digo que las actividades valen como muy poco, valen como .25. Es muy poco el porcentaje, porque son de 3, 10 actividades las vamos a meter entre. Entonces es como algo así, .25, .20. En realidad dice uno, qué cantidad de puntos voy a tener. Pero entiendan que si no hacen estas actividades no van a comprender lo que va a venir en un examen parcial, ni mucho menos en un examen final. Y en esos dos apartados, examen parcial y final, son de 3.5. Es una gran cantidad de puntos. Entonces valoremos cada una de estas actividades porque el contenido de estas actividades es lo que vendrá en el examen parcial o a su vez en la segunda parte en el examen final. Comprendamos esto. O sea, que no desvaloremos ninguna de estas actividades. Por favor, yo les deseo que
que todos estén muy entusiasmados de realizar este tipo de cuestionarios. Y pues bueno, también les sugiero que vayan haciendo esas preguntas vayan digitalizándolas, vayan haciendo un cuestionario digital, su base de datos. De este capítulo, del capítulo 1, saqué 15 preguntas y de los artículos saqué 10 o no sé, ya tengo esta primera actividad, tengo 20 preguntas. Y así sucesivamente vayan ustedes juntando, porque al final, bueno, no al final, ya en la semana 11, 10, 11, tendremos unas actividades opcionales. Se les da la opción de que si las hacen, pues se les van a dar puntos. Si no las hacen, pues no se les da ningún punto, tampoco se les quita. Pero bueno, una de ellas es la actividad de regularización. Eh, Se encuentra ahí en el apartado del inicio, para que lo puedan darse cuenta. Y aquí está, actividad de regularización son 3.5 y video de aprendizaje es un punto. Todo esto es sobre de los 10 que ya tenemos aquí. Ha habido personas que tienen 13 o 14 el último de calificación. No les aparece eso, les va a aparecer 10. Pero bueno, hay gente que es muy obligada, que les gusta hacer mucho sus actividades y sacan puro excelencia y se comprometen también a realizar estas actividades tanto de regularización y y video de aprendizaje, y por eso llegan a tener una calificación mayor. Pero bueno, eso se los aclaro en esta primera sesión de las actividades para que ya vayan pues teniendo también el gusto de que si van haciendo esas preguntas, pues bueno, van a ser valoradas también en una actividad opcional, ¿no? Si la quieren hacer, pues bueno, si no, pues no hay problema. Tenemos hasta el 2 de junio esta actividad para poderla hacer. Sin embargo, ahí les voy a extender un poquito más los días porque tuvimos también ciertos percances. Y ya saben, la última semana antes del examen parcial también les abriremos. Aquí están las bibliografías. Cada vez que mencionen algún texto, como yo lo estoy haciendo aquí en el Código Penal del Estado de Nuevo León, o el derecho penal de la autora Griselda Amuchetegui Requena, yo al señalarlos en mi tarea, actividad, vaya, que les estoy señalando, me obligo a tener un apartado de bibliografía y señalarlos de dónde obtuve esa información, ¿ok? Entonces, por eso siempre les aclaro, cada vez que ustedes hagan también sus presentaciones de trabajos, pues bueno, tiene que ir incluida la bibliografía, ¿no? En este caso de regularización y puntos extras, aquí, bueno, ya ahora sí que pues, ya las tienen, ya lo están descritas por su servidor, ahora sí nada más incluyanlas en las suyas, no, no hay problema, digo, no lo considero como un plagio porque pues es algo que ya está redactado, ¿no? Pero igual y nomás de los días y la recuperación, pues ahí sí pueden variarle en lo que donde ustedes lo recuperaron o de donde lo obtuvieron, vaya. Pero bueno, aquí ya veo que también hay una buena cantidad y viste en progreso. Muy bien, muy bien. Ahí ya saben, nada más le van a dar clic aquí en continuar la previsualización. Y pues bueno, perdón, es que yo ya lo había tenido. Aquí es nomás iniciar la visualización y ya lo estarán viendo ahí las preguntas. Ya digo, no le quiero seguir porque si no ustedes van a ver las preguntas. Ahora sí vamos a leer un poquito el texto, vamos a entrar al diálogo del código. Más que todo leemos, bueno, tratamos de comprender los artículos del código y los capítulos sí se los dejo a su libre entendimiento, ya que es como un texto mucho más digerible, es muy comprensible. Y si hay alguna duda sobre esto, pues bueno, con mucho gusto la aclaramos. Y claro que también vendrán preguntas de aquí de este capítulo. Pero bueno, iniciamos con el Código Penal del Estado de Nuevo León en su artículo primero. Bueno, hay que entenderlo. Les mencionaba, es el Código del Estado de Nuevo León reformado el 24 de enero, aquí lo pueden darse cuenta, del 2024, relativamente pues hace como varios meses.
Y bueno, en ese sentido, les menciono que el libro está constituido de dos partes. Es el libro primero y el libro segundo, primera parte, de la parte general y la parte especial. Estamos hablando que en el 160, a ver, perdón, es como 165, si mal no recuerdo, en donde inicia la parte especial. La parte especial ya se encarga de los delitos en sí, o sea, de la tipificación de los delitos. La parte general estaremos hablando de, a ver, aquí está, evasión de precios, no. Eh, Perdón, conspiración, ok, ya vamos. No me quiero, no lo quiero dejar de pasar, ok, ya está. Está el 150, más, más bien dicho. Aquí es el libro segundo, la parte especial. Ya empiezan ahora sí que los delitos, delitos contra la seguridad interior del Estado. Esto ya no entraremos al estudio de ellos. Esto sí ya implicaría mucho más tiempo. Llegaremos hasta el 149 de nuestros primeros artículos del Código Penal del Estado de Nuevo León. Entonces, para que vayan entendiendo, son dos libros, primero y segundo, y primero entraremos al estudio de la parte general. La parte especial la dejaremos tal vez para ahora sí que el siguiente estudio de, no sé, el siguiente tetramestre. No sé si llegan a tener derecho penal 2, pero creo que no. Igual, aquí es muy similar también en el libro. Tendremos los primeros 12 capítulos como una parte general describiendo todos los elementos del delito, las teorías del delito, teoría de la delincuente, teoría de la pena, teoría de la ley penal. Y hasta aquí, hasta el capítulo 12, llegaríamos hasta el sistema doctrinal y tendencias relacionadas con el delito. Y a su vez, como el código entra a una parte especial y habla de los delitos en particular, que es el homicidio, que es participación en suicidio, violación, aborto, robo, infanticidio, todo ya, todos los específicos en la parte especial de este también de este texto. Así que si ustedes están deseosos de seguir o de algún caso concreto que tengan sobre algún delito en específico, pues bueno, aquí tienen el texto inmenso que podrían ustedes ir a tal o cual capítulo para que lleguen a tener una mejor comprensión, un mejor entendimiento de cómo se está tipificado ese tipo de delitos. ¿Qué elementos se tienen que dar para que se pueda estar en presencia de ese acto delictivo, ¿no? Y pues bueno, aquí todavía digo, estamos entrando en la primera clase, entonces es algo como muy sofisticado para ustedes, pero poco a poco iremos entendiendo todos y cada uno de estos conceptos. Desde ahorita les digo, es mucha información para, es una gran materia de derecho penal que se interrelaciona con muchas otras materias, con otras ramas del derecho, más bien dicho. Entonces, tenemos que, ahora sí que yo les exijo mucho de su comprensión, de su tiempo, dedicación, para que podamos comprender muy bien de qué se trata esta materia. Así que tengo ese gran legado en todos y cada uno de ustedes. La gran materia de derecho penal, pues explicársela, desmenuzársela para que ustedes me lleguen a entender de qué se trata. Habrá gente que ya tenga a lo mejor algún conocimiento sobre ella y casos particulares que hayan llegado a tener en lo personal, pero habrá gente que no, que nunca ha tenido concepción de qué es el derecho penal, qué es un delito, qué es un delincuente. Entonces, a ello entraremos, ¿no? Como primera parte, pues bueno, serán las generalidades del derecho penal. Posteriormente ya entraremos a las teorías, tanto a la de ley penal como a la del delito. La del delito ya ahí desmembramos
todos los elementos que se tienen que estar dando en ese delito, como lo es la conducta, la tipicidad, anti, la imputabilidad, la culpabilidad y antijuricidad, si me estaba brincando, antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad y punibilidad. Al último, la pena, la sanción. Posteriormente, ahora sí ya entendemos qué es el delito, que cómo, cuándo y cómo se llegan a dar estos hechos criminales, y posteriormente entraremos quién los comete, el delincuente, la teoría del delincuente. Estaremos ahí explicando quién es el sujeto activo, en este caso, del delito. Posteriormente, ¿a qué es merecedor este sujeto activo? Pues bueno, ahí entraremos al estudio de la teoría de la pena, la penalidad, la sanción, las medidas de seguridad, inclusive todo también cuando se extingue, como la rehabilitación, readaptación. Son temas muy importantes que ustedes como futuros abogados deben y tienen que conocer. Y bueno, finalizaríamos con sistemas doctrinales y tendencias relacionadas al delito. Son como corrientes o escuelas, ahora sí como dice, pues sistemas doctrinales, tendencias que se han ido manejando durante el largo de la historia y pues que han ido evolucionando. Hay unas que ya quedaron totalmente obsoletas, otras sí son mucho más vigentes, más modernas, dependiendo mucho los estados en los que se manejan sus sistemas judiciales, pues son los que llegan a tener también estas tendencias, ¿no? Digo, hay que entenderlo, nuestro estado no maneja un sistema judicial como el de los estados árabes o el de Rusia. O sea, son distintos estados, distintas concepciones de cómo se conjugan, cómo tienen sus poderes judiciales y pues vaya, también tiene sus distintas penalidades y todas sus otras tendencias, ¿no? Y sistemas doctrinales de impartición de justicia. Entonces, nada más para que lo vayan entendiendo. Igual al final hablamos de un derecho penal indígena, que también aquí nosotros lo tenemos muy arraigado, como el de usos y costumbres que se llegan a dar en ciertos lugares pues vaya que, digo, entidades que se maneja todavía mucho, pues, las cuestiones sí, son sus poblaciones, ahora sí que eh, sus usos y costumbres de hacer valer el derecho penal, ¿no? Y ahí todavía ahí se someten a, a veces cuestiones que no son, ahora sí, muy merecedoras de derechos humanos, porque hay castigos como que serían infrahumanos, pero pues bueno, se siguen dando como latigazos o como situaciones en donde hacen eh, uso excesivo tal vez de la fuerza en ciertas personas, pues para que se sometan ellos y no vuelvan a cometer esos hechos delictivos, ¿no? Pero sí hay controversia, ya entraríamos ya en aquel momento para platicar con todos ustedes si están a favor, en contra de que se estén llevando a cabo este tipo de prácticas también. Pero bueno, esto es nada más como un preámbulo, les quise dar también del texto. Y ahora sí, vamos al código. Y empezamos con el libro primero, como les decía, parte general, y se divide primeramente en títulos y también se divide en capítulos. Estos títulos se dividen en capítulos. Dos libros que después se dividen en títulos y luego estos títulos a su vez en capítulos. Y como título primero tenemos de los ámbitos de validez de la ley penal, perdón, donde es válido este código, esta ley penal, ¿ok? Y hay ciertos ámbitos de validez. Uno, perdón, perdón. Uno de ellos es el ámbito espacial. Y nos menciona en su capítulo primero, del título primero, de los ámbitos de validez de la ley penal, nos dice la aplicación de la ley penal en el ámbito espacial. ¿Dónde, en qué espacio es vigente este código? Y desde el primer artículo nos menciona, este código se aplicará a los delitos cometidos en el estado de Nuevo León
que sean de la competencia de sus tribunales. No, este código no se puede aplicar en ningún otro estado. Desde aquí no lo dice, ¿ok? No puede ser aplicable en X estado de la República. Artículo 2. Se aplicará igualmente a los delitos cuya ejecución se inicie fuera del territorio del Estado y se consumen dentro del mismo o causen sus efectos en él. Aquí ya empezamos, ahora sí que como interrelacionarnos con los otros códigos de los otros estados, dependiendo si el delito es continuado, se sigue dando, y traspasa las fronteras, pues bueno, ahí entramos ya en un concurso de las leyes, de los códigos. Tercero, tanto a los delitos permanentes como a los continuados que se estén ejecutando en el territorio de Nuevo León, se les aplicará la disposición contenidas en este código. Como les mencionaba, hay delitos permanentes o continuados. Y como se pueden dar cuenta, ya estamos hablando de tecnicismos muy avanzados, que está diciendo un delito permanente, un delito continuado. Bueno, ahí ya extraeremos tal vez en el estudio con el texto, ya llegaremos a comprender cómo son todos estos tipos de delitos. Por eso para mí es esencial que tengamos que llevar a la mano el texto. Permanentes y continuados son delitos que de alguna manera pues se están sometidos al tiempo y espacio que se están cometiendo, ¿no? Puede ser un secuestro de una persona y me lo llevo de un estado a otro estado, a otro estado, y luego lo paso por esas fronteras. Entonces, estoy cometiendo el secuestro en todos esos estados, ¿ok? O igual, ahí permanente, continuados, un robo que puede estar siendo eh, de un cajero que robo un día 5 pesitos y luego el otro día otros 5 pesitos y luego otro día robo otros 5 pesos. Es un delito continuado. Es un robo que no se dio en un día, pero se ha estado dando durante, no sé, muchos o meses, o no sé. Entonces, eso es, hay que entenderlo. Digo, no me quiero a veces tampoco perder mucho tiempo en esto, pero sí creo que les va a hacer mucho énfasis en lo que vayan entendiendo de lo que es el código. Por eso necesito que ustedes vayamos leyendo mucho y comprendiendo. Artículo cuarto. Cuando se comete un delito no previsto en este código, pero sí en la ley especial local, se aplicará esta, observando las disposiciones contenidas en este código. Ok, hablamos de todos los reglamentos de los municipios que se pueden llegar a estar dando también. Cada municipio también tiene sus normativas, entonces si no está contemplado en este delito, pero sí en los de los municipios, bueno, se tendrá que aplicar también. Artículo quinto, no tendrá valor de cosa juzgada las sentencias condenatorias que se pronuncien sobre los delitos señalados en artículos 1 y 2 en el extranjero o en cualquier otro estado de la federación, salvo en el caso de que se trate de jurisdicción concurrente y que el juez local haya prevenido. Sin embargo, la pena o parte de ellas que el reo hubiere compurgado en virtud de tales sentencias se computará en la que se impusiere de acuerdo con la ley del Estado. Si ambas son de similar naturaleza y si no lo son, se atenuará a proporcionalmente la pena. Híjole, ¿qué dice este artículo quinto? Dice, pues bueno, en este sentido dice que ya si fuiste, o sí que sentenciado en algún otro estado, pero aquí en este estado no has purgado tu sentencia, pues la tienes que purgar. Si hay una jurisdicción concurrente, así que si los dos, estando como en el secuestro anterior que decíamos, ahí sí podríamos ya estar diciendo, bueno, la pena que estuvo allá, dices, pues a lo mejor no sé, en Coahuila eran 20 años, pero acá en Nuevo León son 30. Entonces, bueno, ya echaste 20 ya, pero aquí te vienes para que acabes tus otros días de acuerdo que se te computará con tu sentencia, vaya, que se le impusiere.
Pues ahí usan las medidas aritméticas en ese sentido para, pues, que se le fije la sentencia cual debe de ser por los delitos que sean cometidos tanto en este estado como en otros, ¿ok? Así que creo que me han llegado a entender. Yo espero que me hayan llegado a entender. Como les digo, y si de alguna otra manera eh, es a la inversa, se le atenuará la condena, ¿ok? Si allá eran 15, aquí eran 20, 10, pues bueno, ya ahora sí que ya no tendría nada que estar pagando. Pero sí se tiene que estar sometiendo a los procesos penales, a que la sentencia se declare como que ejecutoriada, vaya. Bueno, más adelante dice el 6, la sentencia penal absolutoria pronunciada en el extranjero y en las distintas entidades de la República conforme a la Constitución tendrán valor de cosa juzgada para todos los efectos legales. La sentencia condenatoria ejecutoriada la tendrá para determinar la calidad reincidente o delincuente habitual del imputado. ¿Ok? Sentencia en algún otro lado, bueno, aquí también la hacemos valer, como les decía en algún otro momento. Pero si todavía nos queda de ver aquí años por nuestros códigos, pues nos lo pasan a nosotros, a nuestros centros penitenciarios para que compugne diga, lo faltante de esa sentencia. Que haya sido sentenciado en 2 estados, ¿sí explico? Por esos mismos delitos. Digo, por delitos diversos, vaya, en ese sentido. Bueno, aquí dejamos el capítulo primero y también como pueden ver, en la sentencia es sumamente la absolutoria, diga, la sentencia ya definitiva es muy importante para saber esta calidad en la que va a quedar el reo, ya en ese caso. Ya se le cambia de presunto delincuente, ya es un reo porque ya está sentenciado. ¿Ok? También eso lo veremos más adelante, que también cómo cambia de nombre, o cómo le cambian de nombre, o sea, cómo va cambiando de nombre esa misma persona, pero dentro del proceso. ¿Sí me explico? Cuando apenas llega a ser un presunto delincuente, cuando ya estaba así sujeto al proceso, y ya posteriormente reo. Pero hay muchas otras más definiciones que traeremos también más adelante al estudio. Y aquí, como se pueden dar cuenta, es reincidente y delincuente habitual. Dos términos también a lo mejor lo podemos concebir, ¿no? Una reincidencia, pues el que hace, o sea, lo vuelve a hacer, el que lo vuelve. Y el delincuente habitual, pues el que como que vive de eso, ¿no? O sea, se daría cuenta que un carterista, no sé, alguien que está siempre robe y robe. Pues bueno, en ese sentido, hay términos, y no tan solo son los términos, que también están sujetos a tiempos para que se pueda dar esta reincidencia. Porque si ya pasaron 10 años y ya una pena absolutaria, ya sentenciada, diga, una pena ejecutoriada, eh, pues ya no tengo la reincidencia, pues yo tampoco voy a tener una habitualidad, si ya pasaron 10 años, o sea, son los tiempos que tenemos que estar, y más adelante lo estaremos viendo también, ¿ok? No nos apresuremos, pero vayamos comprendiendo toda esta terminología, es basta, es mucho, mucho más, muy grande. Capítulo 2, aplicación de la ley penal en el ámbito temporal. Antes era el espacial, ahora es tiempo, ¿ok? O sea, antes era como que el territorio, ¿dónde se está llevando a cabo? Por eso dice aquí en Nuevo León, o sea, nos mencionaba que el código de alguna otra manera que se está llevando en el territorio del Estado, ¿ok? Dice en el artículo 2. Y ahora hablamos del tiempo, ¿no? Lo temporal. Capítulo 7, de artículo 7, discúlpeme. Las consecuencias jurídicas de los delitos se determinan conforme a la ley vigente en el momento de la comisión del delito. ¿Ok? Ley vigente que ahorita les acabo de mencionar. Este código acaba de ser reformado el 24 de enero del 24, hace varios meses. Este es el código más vigente, ¿ok? Yo no me puedo ir el del año pasado, porque ya estaríamos
dejando en un estado de indefensión, no podríamos estar llevando a cabo pues cualquier defensa o hacer valer pues el código. No cambian todos los artículos, hay que entenderlo. Hay ciertos artículos. Le voy a aplazar una clave, es control F, y luego me lo ponen 20, 24, y aquí nos van a aparecer pues, los 20, 24. ¿Cuál fue reformado? Eh, el 98 bis 3. Este creo que es de las medidas de seguridad, si no me equivoco. Órdenes de protección, sí, medidas de seguridad. Y aquí fue reformado. Inclusive está como con negritas, para que lo puedan llegar a entender también cuál es la reforma. Y bueno, ya entraremos más adelante. También otro artículo. mmm, Acá también es el 198, pero en otro número romano. Y bueno, otro más. El 399 también fue reformado. Comete el delito de propiedad realizado después. Bueno, ya eso ya estaremos ya más adelante. Lo que nos corresponde ahorita es tan solo lo que vamos iniciando. Ay, perdón. Además, sí les aclaro, digo, les quise hacer ver esto porque es este capítulo, el ámbito temporal, o sea, se está modificando y esto nos compromete a nosotros estar en una constante pues, estudio de estos artículos, porque si se modificaron y le favorecen a un cliente, pues tengo que hacérselos valer. O sea, hay en ese sentido, eh, la retroactividad de la ley para el beneficio siempre del reo o del que esté pagando alguna sentencia. Entonces, por eso implica siempre el estudio. ¿Ok? Nuevamente, las consecuencias jurídicas de los delitos que se determinan conforme a la ley vigente en el momento de la comisión del delito. ¿Cuándo se cometió el delito? ¿Ok? Si fue posteriormente, pues también tendrá que ser juzgado con esa ley. ¿Ok? Haz de cuenta que si yo cometí el delito el 22 de enero y luego ya se modificó el 24, pero me favorece a mí la del 22 de enero, pues me quedo con la ley del 22. ¿Ok? Así de sencillo está el 8, artículo 8. Si la sanción se modificare entre la realización del delito o durante el lapso comprendido hasta que deba pronunciarse la sentencia ejecutoriada, se aplicará lo más favorable al reo. Creo que les acabo de aclarar ese punto, pues ya saben. Lo que más le ayude al reo, pues es lo que le va a ayudar. Diga, lo que se va a sujetar a esa ley, vaya, si explico. Artículo 9. Se pronunciará, si pronunciada la sentencia, se dictare una ley que dejare subsistente el hecho, disminuya la sanción, se reducirá esta en la proporción que guarde las sanciones establecidas en ambas leyes. En el caso de que cambie la naturaleza de la sanción, si el sentenciado lo solicita, se sustituirá la señalada conforme a la ley anterior por la señalada en lo posterior. ¿Ok? Si hay una nueva ley que me ayude, que me sea mejor, o sea, esta es la ley del 24, por en el mismo ejemplo, sale una ley pero que me beneficie, no me perjudica, entonces pues admito esa nueva ley, ¿ok? Para que me pueda ayudar. Siempre en el favorecimiento del reo, ¿ok? Y volvemos a decir, ¿por qué reo? Porque aquí ya está sentenciado. Aquí ya no es un presunto, no, aquí ya se le comprobó de alguna otra manera que cometió el delito. Artículo 10. Cuando una nueva ley deja de considerar determinado hecho como delictuoso, se ordenará la libertad de los procesados o sentenciados, cesando el procedimiento a los efectos de la sentencia, con excepción de la reparación del daño cuando ya se haya hecho efectiva. En caso contrario, se dejarán a salvo los derechos del ofendido. ¿Ok? También aquí nueva ley, pues nos ayuda o diga, extingue el hecho delictuoso,
pues tienen que entrar en inmediata libertad cualquier sentenciado o procesado que esté siendo en ese momento. Digo, creo que son artículos muy comprensibles, ¿no? Eh, y si tienen alguna duda, con mucho gusto estamos para resolverlas. Siempre, todas y cada una de ellas, vamos a estar al pendiente de ustedes, ahí mandando mensajitos. Mm, Bueno, artículo 11, seguimos para finalizar con este capítulo 2, tratándose de medidas de seguridad impuestas como consecuencias jurídicas del delito, se estará a lo dispuesto en los artículos anteriores. Ok, pues bueno, ahí siempre estaremos también sobre las medidas, o sea, ya no estamos hablando de las penas, aquí medidas de seguridad, si también son consecuencias jurídicas del delito, se estarán en el dispuesto. O sea, que les ayude, si entre más le ayuden al arreo, pues bueno, ahí se le extinguen las medidas de seguridad, se le quitarían, pues bueno, ahí que tenga que ir a firmar, que tenga que estar en algún centro psicológico o en algún otro lugar, ¿ok? Esas son más que todo las medidas de seguridad. Entraremos al estudio de ellas ya más adelante, no se preocupen todavía. Como les digo, son muchos términos que ya deben de conocer. Digo, el código eh, asume que ustedes ya conocen que son todos unos jurisconsultos y pues por eso tiene todas estas terminologías, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera. Capítulo 3, seguimos en el ámbito de la aplicación de la ley. Y en la aplicación de la ley en el ámbito personal, o así, estábamos en el territorio, en el tiempo, y ahora sí el personaje, ¿quién va a cometer el delito? Artículo 12, la ley penal en el Estado de Nuevo León se aplicará a todas las personas a partir de que cumplan los 18 años, salvo las excepciones reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de del Estado de Nuevo León y en los tratados y convenciones internacionales. ¿Ok? Hay excepciones, hay unas excepciones, por eso hay fueros, hay cuestiones que tienen esos mentados fueros, que después también entraremos al estudio de ese, de ese nombre. Hay toda una historia muy buena, ahí se las encargo de tarea. ¿Cómo nace el fuero? ¿Por qué nace el fuero? Y es una historia muy, muy bonita, vaya. En ese sentido les dejará ahí como un sentido de hermandad y de amistad en esa moraleja. Pero bueno, volviendo al tema aquí, nos dice el ámbito personal. Todos los que cometan delitos tienen que tener arriba de 18 años. Los menores sí cometen actos totalmente delictivos, pero no se les procesa como tal, ¿ok? En ese sentido, son sujetos a otras leyes, a otras normativas, son siendo menores de edad, ¿ok? Que también son castigados, son sancionados de alguna otra manera, pero no con la ley de un adulto, vaya, con la ley de este Código Penal del Estado de Nuevo León, que es para ahora sí los ciudadanos, y no, y cuando tú eres menor, pues no llegas a tener esa calidad de ciudadano, ¿no? Aún. Bueno, como se pueden dar cuenta, también ahí están los reformados, o sea, todos estos entre paréntesis, y hay otros que están derogados, ahí se quitaron, se reformaron, se quitaron o se añadieron, va a haber otros que sean bis, va a haber más adelante los bis, estos son añadiduras a este código, ¿ok? Bueno, en este caso nada más es un solo artículo 12 en el ámbito personal y es muy claro, ¿no? Arriba de 18 años y salvo las excepciones. Los fueros, las personas consulares también, todos los diplomáticos tienen ahí excepciones, ¿eh? Eh, en estos códigos, vaya, en estas normatividades. Entonces, dejamos el título primero, que era los ámbitos de la ley, de, de aplicación de la ley, más bien los ámbitos de validez de la ley penal en este estado, y entramos ya a un título segundo, que es el delito. Ya de boleto nos habla así, perdón por la expresión, pero ya nos habla así como así, ¿qué es el delito y quién es el delito?
y nosotros tenemos que irlo comprendiendo poco a poco en el texto, ¿no? Y bueno, el título segundo del delito se divide en varios capítulos y primeramente hablaremos de la forma, el tiempo y el lugar del delito, ¿no? Ya vamos especificando ahora sí un poquito más cómo se van a ir cometiendo esos tipos de actos delictivos. Artículo 13. El delito puede ser realizado por acción o por omisión. Cuando se reprima el hecho en razón del resultado producido, también responderá quien tiene el deber jurídico de evitarlo. No lo impidió habiendo podido hacerlo. ¿Ok? Son circunstancias que se tienen que, o sea, es una circunstancia que aunque yo no haya querido hacerlo, pero lo haya podido eh, evitar, pues bueno, ahí voy a ser sujeto también a una sanción, ¿no? Y bueno, la acción y omisión, pues bueno, porque tengo todo ese derecho de querer hacer, cometer un acto delictivo, o igual yo omito en algo que yo debería de haber hecho, alguna, no sé, circunstancia obligada por mi trabajo y no lo hice, y por eso se cometieron algunos otros hechos delictivos, pues bueno, ahí sería capaz de también de ser sancionado. Artículo 14. Atendiendo al tiempo en que se realiza el delito, este puede ser, primero, instantáneo, cuando en su consumación se agotan todos los elementos constitutivos; permanente, si su consumación se prolonga por tiempo indeterminado; continuado, cuando hay un, cuando hay una unidad, cuando hay unidad de propósito, pluralidad de las acciones e identidad de lesión jurídica y de sujeto pasivo. Ok, aquí entramos, bueno, instantáneo, se comete el delito instantáneamente, un accidente, hay un fallecido de cuyos, y pues bueno, es un homicidio involuntario, culposo, pero es instantáneo, hay un homicidio en ese caso. Y esa persona que haya traído el otro vehículo o algún otro, no sé, circunstancia, pues bueno, ahí tendría que ser sancionado. Permanente, si su consumación prolonga por tiempo indeterminado. Ahí es como les decía, cuando también es eh, mm, hay un robo que está durante mucho tiempo, se está dando día con día, es un delito que en su consumación se prolonga, o sea, no hay un tiempo que está determinado, así que pues, va él robando, robando. Se me va algún otro ejemplo. Continuado podría ser también cuando hay ya una diversidad de aquí de acciones y también se puede llegar a dar, como podríamos decir, mm, pues un robo a un banco, se pone una bomba, se hace un destrozo, hay lesiones, hay daños en propiedad ajena, obtengo el monto, huyo y sigo cometiendo más delitos. Ahí sí es una variedad, una pluralidad de acciones con una lesión jurídica, vaya. Entonces ahí vamos así dañando muchos, en muchos, ahora sí que muchos, mm, los patrimonios de muchas personas, y vamos continuando. Pero sí, en sí, pues era un solo hecho que se hicieron como con muchos delitos y sigue estando continuado hasta que se detenga. Artículo 15. Atendiendo al lugar del delito, se considera realizado primero donde se desarrolle total o parcialmente la conducta delictiva de autores y o participantes, o donde produjo o debido producirse el resultado. ¿Ok? Aquí también son dos circunstancias que se llegan a dar atendiendo el lugar en donde se va a venir cometiendo el delito. Y pues bueno, también estaremos sujetos a las leyes que también se pudieron haber estado involucradas en un concurso de estas, una concurrencia más bien dicho, una concurrencia normativa de distintos códigos de estados.
o de países también, ¿ok? Aquí podemos estar hablando de también totalmente una persona extranjera que puede estar cometiendo delitos aquí y allá, entonces está mm, siendo juzgado con las dos normativas, ¿no? Artículo 16, último, no habrá conducta delictiva para el que obra impulsado por una fuerza física exterior irresistible. Bueno, este no es el último, porque aquí todavía tenemos un bis. ¿Qué quiere decir esto? ¿Habrá conducta delictiva para el que obra impulsado por una? No habrá, no habrá. Hay personas que puedan estar sujetos a algunos eh, epilepsias, ataques. Eso es algo que yo no puedo estar controlando. Y pues bueno, al ir manejando un vehículo, pues cometo algún daño a alguna propiedad, un homicidio. Y entonces, bueno, no se me estará, así que condenando como tal por esta fuerza física exterior irresistible. Sin embargo, sí queda condenado, pues tal vez a la reparación del daño de lo que se haya cometido, ¿no? Digo, por la vía civil lo podrán estar exigiendo la persona que afectada en este caso, pero por la vía penal, al haberse comprobado que tuvo, no sé, algún o alguien alguien me aventó y yo aventé a alguien más y se cayó y se lesionó. Yo no puedo hacerme cargo de esa porque tuve una fuerza exterior irresistible que me aventaron y yo también lo tuve que aventar. Pues tendríamos que hacer la investigación y ver quién es la primera persona que lo aventó para que sea sometido, pues ya sea una sanción. ¿Ok? Bueno, como les digo, son casos muy concretos que podríamos estar hablando y hablando y hablando, pero no, pues, no tenemos tanto tiempo, podemos, valga, eh, tenemos limitados las sesiones. Más adelante, como les decía, hay unos que son agregados, hay unos que unos derogados, los quitas, y hay otros que son reformados, y hay otros que son totalmente agregados, capítulos o artículos. En este caso entramos en el 16 bis y es todo un capítulo de delitos graves. No voy a mencionar todos estos números de delitos, digamos, son muchos, pero para todos los efectos legales se clasifican como delitos graves consignados en este código y ¡pum! Ahí entra un montón. Bueno, son delitos que son considerados como, pues, hacia el Estado, hay unos que son contra el Estado, otros ya son contra el patrimonio también de las personas, contra la vida y la integridad de las personas. Todos esos es un cúmulo de delitos que están aquí relacionados. Como les digo, posteriormente ya tendremos, a ver si nos dejan un poquito de tiempo para darle una vista a esa segunda parte del código. Como les digo, ahí si no, pues también tenemos el libro para que lo puedan comprender. Este es en el número 1 romano. El número 2 romano nos menciona que el caso previsto en el segundo párrafo del artículo 66, cuando se produzca una o más muertes y el responsable condujera un vehículo de motor en estado de voluntaria intoxicación por alcohol, estupefacientes, psicotrópicos o sustancias que produzcan efectos similares o se ausente del lugar de los hechos sin presentarse ante la autoridad investigadora dentro del término de 3 horas a partir del suscitado el hecho no justifique su ausencia del lugar. O sea, también se considera grave en estos delitos, eh, este delito en particular, estando en estas circunstancias, ¿no? O sí, ya sea de un, como dice, un voluntaria intoxicación o igual que haya abandonado ese lugar y que no se vuelva a presentar ante la autoridad, pues bueno, ahí se estaría considerando como delito grave. Para efectos, segundo párrafo, para efectos de determinar si existe causa justificada, se estará a lo dispuesto por el artículo 30 de este código. Ahí podríamos, también es un término, podría estar esta persona también lesionada y se tuvo que haber sometido a algún padecimiento, de algún sometimiento quirúrgico o médico, y pues no pudo haber estado ahí dentro de 3 horas, o sea, entonces
ahí hay una causa justificada, ¿ok? Pero tendría que estarse dispuesto en el artículo 30. Más adelante también entraremos al estudio. Cuarto párrafo, en caso previsto en el artículo 374, bueno, ahí ya, como les digo, son muchos más artículos que estaremos viendo más adelante. En los casos, pues, ok, bueno, hasta aquí concluimos con esta sesión. Dios, son estos últimos, ahí se los dejo de tarea para que los lean. Es que no cabe entrar en el estudio de estos porque vaya que son de ya de los delitos en particular que no los vamos a ver, más bien dicho. Pero sí, todo este es un cúmulo de delitos que se vuelven graves en ciertas circunstancias que se lleguen a dar, ¿no? Y bueno, en ese caso también pues exceden sus penalidades, ¿no? Y, y, pues bueno, serán acreedores a una sanción mayor. Ya la próxima semana estaremos hablando de las causas de justificación, ¿ok? Bueno, vamos a terminar esta sesión, no sin antes agradecerles a todos y cada uno de ustedes que hayan tenido la paciencia de estar aquí hasta este momento con su servidor. Y bueno, les subo siempre hay un montón de videos porque son muy apreciativos. Espero que se den el tiempo de leerlos, de verlos y pues bueno, tomar todo lo bueno. Estas fue una primera clase y sí fueron muchos. ¿Por qué? Porque vemos muchos conceptos, estamos viendo muchos conceptos, entonces por eso sí les vamos a dar ahí que ya después serán menos videos, pero yo sí prefiero darles más y no quedarles a deber que, ay no, nos subió un poquitos videos, no, para que lleguen a entender, todos ellos son unos grandes profesionistas ya del derecho. Y aquí está también, como les mencionaba, los ámbitos de validez, miren, es también para que lo comprendan, material, temporal, espacial y personal. Aquí nos brincamos el material, pues si se pudieron dar cuenta, ¿por qué? Porque estamos en la ley penal, es la ley, no es el ámbito de la materia civil, familiar, no, por eso aquí es un ámbito penal. En ese sentido también, pues bueno, véanlos, y también ahí les pongo ahí unos que es el delito, todo, tratarlos de dejarles con los delitos graves, aquí también les señalo uno de ellos, para que pues ahora sí que se empapen sobre toda esta materia. Ya la semana que viene estaremos sobre la semana 3 del 3 al 9. Bueno, ahí se los dejo de tarea, también los puedan ver. Cualquier duda, cualquier comentario, aclaración, como siempre, vamos a estar a su entera disposición para atenderlos en la inmediatez de lo posible. Muchas gracias, no me despido, sino hasta luego y quedo de ustedes. Bye.